Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Sean todos ustedes bienvenidos. Damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad una vez más de estar reunidos en su nombre. Voy a invitarles a que una vez más abramos nuestras Biblias y vamos a Lucas capítulo 15 y es el pasaje en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Lucas capítulo 15. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 15 antes de entrarnos de lleno a nuestro estudio de esta parábola del hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? De ese hijo que le pidió toda su herencia a su padre y luego va y la malgasta. Pero hoy quisiera que podamos aprender muchas lecciones a raíz de este texto. Lucas capítulo 15, y quiero que todos juntos me acompañen a leer los primeros 2 versículos para que vayamos despertando e ir entendiendo el contexto en el que se da esta parábola. Lucas capítulo 15, leemos los 2 primeros versículos, mis queridos hermanos. 2, 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. En los primeros 2 versículos que acabamos de leer, los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos de ese tiempo, señalaban al Señor Jesucristo por juntarse con los publicanos y pecadores. Y decían: Él se junta con esta clase de personas. Capaz hasta pensaban debe ser como uno de ellos. Y es que los fariseos y los escribas, los maestros religiosos, consideraban que estas personas eran despreciables. Eran personas que no merecían, no tenían el derecho de acercarse a oír la palabra de Dios. Y es que ¿acaso ese no es el pensamiento que alguna vez luchamos nosotros? En pensar de que, esa persona no merece escuchar a Dios, no merece ir a la iglesia. O es que a veces no solemos decir, es que la iglesia está llena de puros hipócritas y pecadores, porque ¿acaso ellos se creen santos? No, es que la realidad todos los que estamos aquí no estamos porque nos creamos superiores. Somos pecadores, pero algo que nosotros estamos viendo es que este pensamiento hacía que los fariseos se creían personas que ellos sí tenían el derecho de buscar a Dios, pero los demás no. El pasado domingo vimos que el Señor Jesús habló 2 parábolas respondiendo a los fariseos. ¿Cuáles eran esas 2 parábolas? La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. En estas 2 parábolas, el Señor ya responde a los fariseos sobre esa actitud. Y hoy vamos a ver la tercera parábola en la que el Señor responde a los escribas y fariseos, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Número 1, el hijo pródigo. Vamos a ver el hijo menor. Punto número 2, el corazón compasivo y amoroso del Padre. Y punto número 3, la actitud del hijo mayor. Voy a invitarles a que inclinemos nuestros rostros, mis queridos hermanos, y pidamos la dirección de Dios al momento de abrir su palabra. Amado Señor, en esta mañana estamos reunidos para escuchar tu palabra. Pon temor a nuestros corazones, amado Dios. Te ruego, Señor, que en nuestros corazones esté el deseo de oír tu voz y poder obedecerte a lo que vayamos a escuchar, Señor. Háblanos, Señor. Enséñanos. Te ruego, amado Dios, que en este tiempo tu palabra transforme nuestras vidas con tu poderosa voz. Usa este siervo frágil, Señor, para poder exponerla con sencillez
y guía a mis hermanos reunidos aquí, Señor, para poder entenderla claramente. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de entrar a la parábola y ver algunos elementos, es necesario señalar el significado central que se ven en estas tres parábolas, porque las tres parábolas tienen un mismo enfoque, un mismo propósito, sentido. Por ejemplo, en la primera parábola, la parábola de la oveja perdida, se señala de un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una y deja las 99 y va en busca de esa única ovejita que se le perdió y encuentra a la oveja perdida. ¿Y qué hay? Hay gozo. Se alegra por haberla encontrado. Pasamos a la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. Una mujer que pierde una moneda y luego la busca con diligencia, y cuando encuentra su moneda, dice la parábola que va y busca a sus vecinas y todos se regocijan porque encontraron a aquella moneda. Y en esta tercera parábola se repite el mismo patrón. Hay un hijo que se va lejos y luego vuelve. Y cuando el hijo vuelve, el padre se regocija y hace una fiesta en celebración porque su hijo volvió. Por tanto, el factor común de estas tres parábolas es que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador va a los pies de Dios. ¿Y cuál es el objetivo del Señor Jesucristo con estas tres parábolas? Es buscar, señalar cómo la actitud de los fariseos era inexplicable. Los fariseos le decían al Señor Jesús: ¿por qué te juntas con pecadores? Y el Señor a través de las parábolas les está diciendo: más bien deberían estar felices, deberían gozarse de que los publicanos y pecadores están oyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, este es el objetivo central de estas parábolas. Ahora, vamos a ver algunos detalles de esta última parábola, la parábola del hijo pródigo, para poder meditar en ellos. En primer lugar, leemos versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Estos primeros versículos de la parábola nos van a explicar los personajes de esta historia. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Bueno, tenemos a un hombre. El versículo 12 nos va a decir que este hombre es un padre de familia. Y este padre de familia tiene 2 hijos. El hijo mayor y el hijo menor. Esos 3 personajes son en los cuales se va a desarrollar esta historia. El papá, el hijo mayor y el hijo menor. Ahora vamos a meditar en estos 3 personajes. Vamos a empezar meditando en primer lugar en el hijo menor. El hijo menor, punto número 1. ¿Qué dice sobre el hijo menor? Versículo 12. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Bueno, este versículo 12 nos muestra que este hijo menor se dirige al padre y le dice: dame lo que me corresponde. Es lo que nosotros conocemos como la herencia, ¿no? Va y le pide su herencia a su padre. Ahora, algo que nosotros tenemos que considerar es que pedir la herencia a un padre vivo era una forma irrespetuosa. Era una forma denigrante, porque en otras palabras, ¿qué es lo que este hijo menor le estaba diciendo a su papá? Deseo que te mueras. Deseo de que estés muerto. Dame de una vez lo que me corresponde. Desde la antigüedad se sabe este tema de la herencia que hoy en día nosotros conocemos, que se ve, ¿verdad? Desde la antigüedad se sabe que la herencia era dada justo cuando el padre ya veía de que sus últimos días se acercaban.
¿Sí? Así que en ese momento era que los padres daban la herencia. Por ejemplo, nosotros vemos que en Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17, se dice esto sobre la herencia, ¿no? Sobre los testamentos, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿no? Entonces, esto era algo que se conocía desde la antigüedad. Para que el testamento, la herencia sea transferida a los hijos, debía haber la muerte del testador. Obviamente, si una persona quería ya repartir su herencia en vida, podía de una vez señalarle, bueno, esto te va a pertenecer, esto a ti, pero todavía los hijos no podían tomar posesión hasta que el padre muera, ¿no? Eso era lo que pasaba. Así que si este hijo iba a su papá y le decía, dame lo que me corresponde, directamente le estaba diciendo, te rechazo. Por mí quisiera que te mueras. Esta actitud del hijo menor nos muestra algo de su corazón. A este hijo le mueve su orgullo, su egoísmo. Para este hijo lo más importante, ¿quién es el más importante de su vida? Él mismo. Este hijo solo piensa en él, solo piensa en sí mismo. Al final del versículo 12, volvemos a nuestro pasaje, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el final señala algo interesante de la actitud del padre. Dice, y les repartió los bienes. ¿Cómo reaccionarías tú como papá, mamá? Viene tu hijo y te dice, ya no te soporto, me voy a ir, pero dame lo que me corresponde. Qué hijo ingrato, ¿verdad? Qué hijo ingrato. Hay un estudio que dice que analizando en la cultura, si un hijo hacía eso, ese hijo era castigado. Ese hijo era expulsado. ¿Por qué? Porque era un hijo ingrato. Era un hijo que estaba matando a su padre en vida. El padre tenía el derecho de desheredarlo. Tenía el derecho debido a esa actitud denigrante y abusiva del hijo, el padre tenía el derecho de decirle, muy bien, ahora por nada más de castigo, ya no vas a tener nada. Pero veamos, ¿qué hizo este padre? Llamativo, ¿verdad? Este hijo va de esa forma abusiva y el padre le concede esa petición. El padre accede. Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre no lo castigó. El padre no lo expulsó y le quitó el derecho de herencia, sino que el padre le dio los bienes. El padre accedió a su petición. Y sobre esto, mis queridos hermanos, debemos señalar un aspecto que quisiera que meditemos. En esta parábola, mis queridos hermanos, el Padre representa a Dios. La figura de la parábola, el Padre representa a Dios. Y esto nos debe mostrar algo interesante. Es que en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, Dios permite ciertas cosas que no necesariamente son de su agrado. En alguna ocasión, hablando con alguna hermana en otro lugar, ella comentaba que tenía el deseo de comprar cierto artículo. Obviamente ese artículo que ella quería comprar era ilegal, ¿no? Era un auto sin documentos. Y ella decía, ay no, pero si el Señor abre las puertas y provee para que pueda comprar, entonces significa que es su voluntad. Bueno, al final se le abrió las puertas. Pudo comprar ese vehículo sin documentos. Pregunta, mis queridos hermanos,
El hecho de que pudo comprar ese vehículo sin documento, ilegal, ¿significa que es la voluntad de Dios? ¿Que le agrada a Dios? No. Dios muchas veces permite ciertas cosas, no necesariamente que sean de su agrado, sino que el Señor en muchas ocasiones permite acceder a ese tipo de cosas como parte de su amor, disciplina o incluso juicio. Juicio. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Si a usted le gusta marcar ciertas cositas en su Biblia, bueno, le invito a que marque estos detalles que vamos a ir señalando. Versículo 21 en adelante dice, Romanos 1, 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y fíjense el versículo 24, aquí primer marca, por lo cual también Dios los entregó. Esa frase los entregó significa que Dios los dejó ir. El apóstol Pablo está hablando de personas que no quisieron adorar a Dios y en vez de adorar a Dios buscaron adorar a animales y a otro tipo de cosas. Entonces Dios los agarró y le dijo, no, me van a venir a adorar a mí. No, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sino que Dios los entregó y les dijo, vayan tras la idolatría. Seguimos adelante. Versículo 25. En adelante, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, vuelve a remarcar. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Bueno, estos hombres, debido a su pecado, querían ir tras pasiones vergonzosas. ¿Dios los refrenó? No. Dios dijo, ¿quieren ir a la inmundicia del pecado? Vayan. Los dejó, los entregó. Vayan. Continuando. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una vez más, estas personas querían hacer todas las cosas pecaminosas que se le venían a la mente. Dios los refrenó. Dice, vayan, continúen. Mis queridos hermanos, esto es el juicio de Dios. Cuando Dios no refrena, cuando Dios deja irnos, es parte de su juicio. Esto lo mismo podemos ver con respecto a la disciplina del Señor. Muchas veces los hijos de Dios estamos empecinados con una cosa y queremos hacer. ¿Qué hace el Señor? Ve, hazlo, para que tarde o temprano te tengas que chocar con lo que te tengas que chocar. Así que, mis queridos hermanos, vemos a este padre accediendo a la petición del hijo. Quizás como una forma de disciplina, juicio, de decir, muy bien hijo, ve a chocarte con lo que tengas que chocarte. Mis queridos hermanos, en muchas ocasiones Dios permite que vayamos incluso con nuestros pensamientos obstinados, incluso cuando estamos empecinados con algo, hasta que tristemente nos tengamos que golpear con los que esté adelante. Incluso en esta actitud vemos el corazón compasivo de este padre. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 15. Vamos a seguir viendo la actitud
de el hijo. Este hijo menor. Lucas capítulo 15. Versículo 13 dice, no muchos días después, una vez de que reclamó su herencia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué significa eso de juntándolo todo? Algunos comentaristas dicen que probablemente significa que este hijo, todo lo que se le dio de herencia empezó a venderlo. ¿Qué es lo que el hijo quería? Quería efectivo, ¿sí? Quería efectivo. Quería estar con efectivo, no necesitaba otra cosa. Así que él empezó a vender todo y luego de muchos días vendió todo y juntando toda su herencia en efectivo, se fue lejos. Se fue lejos. Esta descripción es muy parecida a la que nosotros encontramos con respecto a Jonás. ¿Recuerdan? En la historia de Jonás. Jonás había recibido un mandato de Dios, que vaya y predique a Nínive. Pero Jonás no quería obedecer la voz de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al otro lado. Quiso irse lo más lejos posible pensando de que podía huir de la presencia de Dios. Bueno, vemos a este hijo que estaba rechazando a su padre y ¿qué es lo primero que pensaba este hijo? Me voy a ir lo más lejos de mi padre. Quiero estar lejos de él. No quiero verlo, no quiero estar ni siquiera en el mismo país donde él está. Esta actitud muestra que este hijo se apartó completamente, no quería tener ninguna relación con su padre. Y luego aquí vamos viendo algunas características de este hijo apartado. ¿Cuáles son las características que nos muestra este versículo 13 del hijo apartado? Una vez de que se fue lejos, dice que empezó a malgastar sus bienes. Empezó a desperdiciar todo ese efectivo, todo lo que se le había dado, empezó a malgastarlo en fiestas y en otro tipo de cosas. Esa es aquella perspectiva de creerse totalmente dueño de sí mismo, dueño de lo que hace, de no rendir cuenta a nadie, mis queridos hermanos. Este es el pensamiento de alguien que está totalmente apartado de Dios. ¿Cuál es? Soy el dueño de mí mismo. Soy el dueño de todo lo que tengo y por lo tanto hago lo que quiero y a nadie debo rendir cuentas. ¿Qué le parece ese tipo de pensamiento? ¿No es el pensamiento del mundo contra Dios? De decir, ¿tú me vas a decir qué hacer? Eso es lo que está haciendo este hijo. Al irse lejos y al malgastar su dinero, es decir, yo hago con mi dinero lo que quiero. De creerse dueños y de pensar que no tiene que rendir cuentas a nadie. Mis queridos hermanos, un pequeño paréntesis aquí. Rendir cuentas es sano. Es sano. Debemos huir de este tipo de pensamientos. De creer que no debo rendir cuenta a nadie. Todos debemos rendir cuentas. Todos. En la familia, nosotros creemos que al esposo se le ha dado al varón el de ser cabeza en la familia. Pero, ¿será que eso hace que el esposo sea un señor que no rinde cuenta a nadie? No, debe rendir cuenta. Debe rendir cuenta. Ahí está su esposa también. ¿Será que la esposa puede hacer lo que se le da la gana también sin rendir cuenta? No todos necesitamos rendir cuenta. Aquí en la iglesia, mis queridos hermanos, por eso nosotros creemos en la iglesia que es bíblico que no solamente haya un solo pastor, sino que deben haber más pastores. ¿Por qué? Porque los pastores también debemos rendir cuentas a otros. Amados hermanos, la iglesia, nos tenemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque debemos rendir cuentas los unos a los otros. Te pregunto, ¿te incomoda rendir cuentas? ¿Te incomoda que alguien te pregunte, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo entre semana? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O te incomoda? ¿O no te gusta? O claro, la iglesia es linda cuando estoy aquí cantando y nadie me dice nada. Pero cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo, mis queridos hermanos?
Rendir cuentas es incómodo, pero es necesario. Es necesario. Este hijo representa esa actitud de aquel que no le gusta rendir cuentas. Y se va lejos y dice, a mí nadie me dice nada. Vamos viendo siguientes características. Hemos visto a este hijo con ese pensamiento, va y desperdicia todos sus bienes de la herencia. Y luego versículo 13 dice que empieza a vivir perdidamente. Empieza a vivir perdidamente, sin rumbo alguno. Pablo describe el pensamiento mundano con la siguiente frase: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es el pensamiento de alguien que vive sin rumbo. Su único objetivo, ¿cuál es? Al final me voy a morir mañana, entonces hoy día hago lo que quiera. Ese es el pensamiento de este hijo. Voy a vivir, voy a perderme en los vicios, voy a vivir haciendo cualquier cosa. Al final, mañana voy a morir. Pero también nosotros debemos notar la relación que existe entre vivir perdidamente y vivir alejado del Padre. ¿Cómo identificamos a alguien que está alejado del Padre? Alejado de Dios. ¿Cómo se identifica? A través de su vida. ¿Se dan cuenta este hijo, la relación que existe? Una vez que el hijo se apartó, empezó a vivir de una forma desordenada. ¿Cómo nosotros identificamos a una persona que se ha alejado de Dios? Porque empieza a vivir de una forma desordenada. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús claramente por eso decía, por sus frutos los conoceréis. Todos podemos estar aquí sentados con una actitud de santidad, ¿verdad? Y todos podemos estar aquí y decir, muy bien, vamos a cantar y cerrar los ojos, levantar las manos. Todos podemos orar y poner una actitud de reverencia al momento de orar. Pero te pregunto, ¿tu vida refleja la misma santidad y seriedad? Cuando alguien te ve entre semana, podría describirte y decir, ella es una persona que vive obedeciendo a Dios. O vives perdidamente, sin rumbo, como este hijo, con un pensamiento egoísta, solo pensando en ti y en ti. Entonces vemos aquí las características de este hijo que se apartó. Las características de este hijo totalmente apartado. Pero ahora el verso 14 nos va a mostrar las consecuencias de este hijo que se apartó. Vemos versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La Escritura dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado, mis queridos hermanos, siempre trae consecuencias. No sé si alguna vez te ha pasado de haber hecho algo malo y en ese momento no ser descubierto. Y tú dices, uy, ¿no? Nadie me descubrió. Entonces, voy a seguir haciéndolo, repitiéndolo. Pasa lo mismo con respecto a una persona que hace algo y no recibe las consecuencias. Empieza a decir, hice esto malo, pero no hay ninguna consecuencia. Bueno, déjame decirte una cosa. Las consecuencias del pecado llegan tarde o temprano, pero llegan. Incluso si tú en esta vida no llegas a ver las consecuencias materiales de tu pecado, déjame decirte que va a haber un día, en el día del Señor, cuando venga a juzgar a todas las naciones, que vas a poder ver las verdaderas consecuencias del pecado. Así que el pecado trae consecuencias. Y este hijo malgastó toda la herencia que pensaba, voy a comer, voy a beber, al final, ¿qué va a pasar? Bueno, llegaron las consecuencias. Cuando malgastó todo el dinero, vino gran hambre en la región donde él estaba viviendo.
y empezó a faltarle dinero. Empezó a faltarle dinero. Empezó a faltarle comida, alimento. Mis queridos hermanos, vemos la humillación, la triste consecuencia de este pecado, que el versículo 15 nos va a decir hasta dónde llegó la consecuencia de este hijo menor, la humillación de este hijo menor. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Algún detalle aquí, mis queridos hermanos? Por ejemplo, en la ley del Señor para el pueblo de Israel se señala que los cerdos eran considerados animales inmundos, ¿sí? Así que los judíos veían a ese animal, era prohibido, no se podía comer, ¿sí? Pero también creían que era inmundo, era algo denigrante para un judío cuidar cerdos. Cuidar a cerdos. Había un dicho que usaban los judíos diciendo: que la maldición de Dios caiga sobre los que cuidan a estos animales inmundos, a los cerdos. Y vemos a este hombre judío cuidando cerdos. Pero no solamente la humillación queda ahí, sino que estaba cuidando a los cerdos y tenía tanta hambre que deseaba la comida de los cerdos. Deseaba la comida de los cerdos. Hermano, esta figura que estamos viendo en la parábola nos debe llevar a pensar en una cosa, en las consecuencias del pecado. Es que el pecado promete mucho, mis queridos hermanos, pero nunca satisface. Fíjense lo que encontramos en la parábola. Versículos atrás, este hijo gastando todo y todo en fiestas y placeres. Versículos más adelante, el hijo teniendo hambre, el hijo totalmente vacío. Mis queridos hermanos, así es el pecado. Así es el pecado. Ofrece placeres temporales, momentáneos, pero que luego te dejan vacío. Vacío. Siempre terminas quedando vacío. La Escritura dice que antes del quebrantamiento está la soberbia, el orgullo. Este hijo orgulloso, egoísta, libertino, fue humillado hasta lo más profundo para ser quebrantado y recién buscar, meditar en lo que había hecho. Mis queridos hermanos, qué triste es cuando esperamos esto para recién meditar. Qué triste es cuando esperamos que el Señor nos humille a lo más profundo para recién meditar. ¿Cuántas personas únicamente piensan en Dios cuando están postrados en una cama? ¿Cuántas personas solo piensan en Dios cuando se les acabó los recursos y están atravesando necesidad? Tristemente, esta es la descripción del corazón del hombre. El corazón del hombre orgulloso, egoísta, únicamente busca a Dios cuando es humillado. Mis queridos hermanos, seguimos adelante, versículos 17 en adelante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hemos visto las características de este hijo apartado. Hemos visto las consecuencias del pecado para este hijo. Y ahora vamos a ver la descripción de su arrepentimiento. En primer lugar, empieza diciendo el texto que volvió en sí. Volvió en sí. Esta es una expresión muy similar a la que encontramos en otro pasaje en Daniel capítulo 4 con Nabucodonosor. Ustedes recuerdan, Nabucodonosor era el gran rey del imperio babilónico. Era un rey que un día estaba parado viendo toda la ciudad que él había construido
que inflaba el pecho diciendo: esta gran ciudad yo la construí. Él se veía como el más grande, el soberano sobre todos. Pero ¿qué hizo Dios con Nabucodonosor? Dice que en ese momento Nabucodonosor se volvió como un loco, se volvió como un animal, a tal punto que la Escritura señala que Nabucodonosor terminó comiendo plantas como animal. Ahora aquí quiero que me acompañen a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta expresión que nosotros veíamos que se decía sobre el hijo pródigo de volviendo en sí, es algo similar a esto. Mi razón me fue devuelta. ¿Nunca le ha pasado, mi querido hermano o hermana, de que usted está haciendo algo y de pronto es como que se le prendió las luces y recién empieza a ver lo que no estaba pudiendo ver hasta ese entonces? Bueno, en el caso de Nabucodonosor, su razón le fue devuelta y pudo contemplar a Dios. En el caso del hijo pródigo, este hijo menor estaba perdido, totalmente apartado de su padre, y estando en lo más profundo de su humillación, empezó a meditar, empezó a pensar. Mis queridos hermanos, muchas veces Dios va a quebrantar el orgullo egoísta y libertino de nuestro corazón. Humillarnos para que humillados podamos ir delante del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben algo de masas? ¿Sí? ¿Cuántos han hecho alguna vez pan? A ver, pan, ¿sí? ¿Saben hacer pan o algún otro tipo de masa? ¿Sí? Bueno, yo me acuerdo que siempre me gustaba ver a una tía que hacía pan y pasteles y otra cosa, y ella agarraba la masa y empezaba a amasar y agarraba una vez que estaba la masa y empezaba a botar la masa contra el mesón con fuerza, ¿no? Y agarraba y yo le pregunté, porque así se ablanda la masa, ¿no? Y agarraba y metía con fuerza la masa, la hacía bola y ¡pam! Al mesón. ¿No, mis queridos hermanos? ¿Eso hacía para qué? Para que la masa se ablande, se suavice y sea moldeable. Hermanos, eso es lo que hace muchas veces Dios con el corazón orgulloso. Debe dejarlo golpear para que se suavice, para que se suavice. Tristemente, el corazón del hombre tiene esa barrera pecaminosa que es necesario muchas veces esos golpes duros para que nuestro corazón sea suavizado. En este entrar en razón, reconocer y ser consciente de su triste condición. Solamente después de estos golpes duros, así como aquella masa, este hijo recién, ese corazón orgulloso que veíamos al principio, se suavizó y empezó a pensar, empezó a meditar. Volvemos a Lucas 15. Lucas 15. Versículo 18. Este hombre, este hijo empieza a meditar en todo lo que hizo y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mis queridos hermanos, hay un punto en el cual Dios obra en el corazón del pecador, y éste recién entra en razón y es capaz de ver su condición miserable de pecador y poder verse al espejo y decir: estoy sucio. Hace un tiempo escuché un testimonio de un hombre que
en su juventud él había transicionado de género, es decir, era un hombre trans, ¿sí? Se hizo operaciones para que parezca una mujer, ¿sí? Y vivió de esa manera, vivió durante muchos años. Incluso él llegó a irse a Europa y así transicionado, incluso se casó, ¿no? Se casó con un hombre, ¿no? Y él supuestamente como mujer. Bueno, su vecina resulta que era cristiana y le invitó a la iglesia y accedió a ir. Y ahí escuchó el evangelio de Jesucristo. Escuchó sobre su condición de pecador y que necesitaba arrepentirse de los pecados. Este hombre cuenta que luego de haber escuchado esa palabra poderosa del evangelio de Jesús, llegó a su casa y se vio un espejo. Fíjense, ¿cuántos años? Dice que aproximadamente eran unos 20 años que vivió de esa manera. ¿Cuántas veces creen ustedes que se vio un espejo? ¡Uf! Muchísimas veces, ¿verdad? Pero él cuenta y dice, luego de aquella vez me vi al espejo y nada fue igual. Él dice, nunca me había visto tan ridículo. Nunca me había visto de esa manera. Mis queridos hermanos, es esa la idea de entrar en razón. Es esa la idea de volver en sí que enseña. Es esa obra que hace Dios a través de su Espíritu en nuestros corazones para hacernos entender nuestra condición pecaminosa. En aquel momento en el cual tú dices, antes podías decir, sí, yo soy pecador, pero llega un punto en el cual tú dices, sí, soy pecador y cuán miserable me veo. Esa es la condición en la que está este hijo. Este hijo que estaba totalmente perdido, empieza a evaluar su condición y empieza a verse a sí mismo y decir, oh, estoy en la miseria. Allá en la casa de mi padre, hasta un jornalero. ¿Qué es un jornalero? Un jornalero es alguien que trabaja por día, ¿no? Ni siquiera es uno de los trabajadores oficiales. No es alguien que está contratado, que tiene un contrato y trabaja constantemente ahí. Es alguien que día por día trabaja, ¿verdad? Y este hijo dice, hasta un jornalero vive mejor que yo. Reconoce, ve su condición. Pero no solamente eso, sino que reconoce su pecado. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Prestemos atención, mis queridos hermanos, a esto. En primer lugar, dice, he pecado contra el cielo. Bueno, los judíos no mencionan el nombre de Dios, ¿sí? Así que para ellos mencionar el cielo es decir, Dios. Este hombre estaba reconociendo en primer lugar que su pecado era una ofensa directa a Dios. Era una ofensa directa a Dios. Así que este hijo está reconociendo su pecado ante Dios. Ofendió y dañó al Señor. Pero, en segundo lugar, vemos en esta declaración que el hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti. ¿Qué está diciendo este hijo? Está reconociendo que a través de su pecado no solamente ofendió al Señor, sino que también ofendió a su Padre. Mis queridos hermanos, y aquí quiero hacer un énfasis importante. Mis queridos hermanos, cuando nosotros pecamos y dañamos a otra persona, es necesario también reconocer nuestra falta ante esa persona. ¿Cuántos dicen, no, perdón solo a Dios? Mis queridos hermanos,
si tú has pecado, obviamente, al primero que debes pedir perdón es a Dios. Pero también, si tu pecado ha ofendido y ha dañado a otra persona, debes pedir perdón por ese daño. Te pregunto, ¿pides perdón cuando dañas a otra persona? ¿O tienes el corazón tan orgulloso de decir, no, yo no tengo por qué pedir perdón a otro? Si tu pecado ha dañado a otro, debes hacerlo. Mi querido hermano, esa es una revelación de un carácter humillado ante el Señor, verdaderamente. Porque reconoce la profundidad del dolor del pecado, la profundidad de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, este hombre pide perdón a Dios, pero también piensa, debo pedir perdón a mi padre. Imagínense cómo sería este hijo, ¿no? Llegando donde su papá y diciéndole, Padre, reconozco que he pecado contra Dios. Pero en ningún momento le pide perdón a él por el daño que le hizo. ¿Creen que es un reconocimiento de pecado genuino? Reconoce su pecado. Este hijo se propuso humillarse ante su padre, confesar su pecado y este hijo entiende que es dependiente de la misericordia del padre. Fíjense el detalle, el hijo no va arrogante donde su papá, no le dice, papá, dame el lugar que me corresponde, no. El hijo dice, voy a ir donde mi padre, voy a decir, hazme como uno de tus trabajadores, no me importa. El hijo reconoce que depende de la misericordia del padre, reconoce que él no merece nada, no merece nada. Y continúa, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Mis queridos hermanos, aquí terminamos la parte del hijo. Este hijo no solo quedó en intenciones, sino que se levantó y fue en busca de su padre. Mis queridos hermanos, a veces acercarnos al Señor, a veces hacer un compromiso con el Señor nos cuesta tanto que solamente queda en intenciones. A veces decimos, yo estoy mal con el Señor, no estoy haciendo esto para el Señor, algún día lo voy a hacer, y ese día nunca llega. ¿Cuántas personas al inicio de año hacen su famosa pensamientos de objetivos del año? Y dicen, a ver, este año voy a hacer esto, otro, ¿no? Y a principio de año muchos dicen, a ver, este año voy a leer mi Biblia todos los días. Y ese objetivo quedó solamente como un deseo y una intención. Este año no voy a faltar a ningún servicio de la iglesia. Y ese anhelo quedó solamente en intención. Qué lindo. Este hijo no quedó solo en intención, sino que se levantó y fue en busca del Padre. Y aquí entramos a nuestro punto número 2. Y no se asusten, mis queridos hermanos, el punto número 2 y punto número 3 son más cortos, ¿ya? El Padre. ¿Cómo lo recibe el Padre? Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Mis queridos hermanos, el padre cuando vio de lejos a ese hijo que venía todo maltratado, sucio, tuvo compasión al ver la miseria en la que se encontraba su hijo. Algo que no debemos olvidar, mis queridos hermanos, es que la misericordia no es un derecho. La misericordia
no es un derecho. Nosotros no podemos ir donde Dios y exigirle misericordia. La misericordia es un actuar compasivo de Dios, no es algo que se exija. Por eso mencionábamos, el hijo entendía que no podía ir donde su papá y exigirle cosas, sino simplemente depender de su misericordia. En el concepto básico que se habla de la misericordia se suele decir, ¿qué es misericordia? Bueno, la misericordia es no dar lo que uno merece. No dar lo que uno merece. Eso es misericordia. ¿Qué es lo que merecía este hijo? Este hijo por ahí merecía castigo. Este hijo por ahí merecía ser rechazado por esa actitud arrogante que tuvo con su padre. Pero su papá no le dio lo que merecía. Tuvo misericordia. Es la misericordia la razón del accionar del Padre. Es la misericordia la que mueve a que el Padre corra donde su hijo. Es la misericordia la que hace que el Padre vaya y lo reciba con un abrazo a su hijo. Es la misericordia la que hace que este Padre lo bese a su hijo. En el versículo 21 encontramos que el hijo había preparado todo un discurso, ¿recuerdan? El hijo, estando meditando, dijo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir esto y esto y esto. Y viene donde el padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no le dejó terminar. Eso era suficiente. El padre no quería escuchar más. ¿Qué era lo único suficiente que debía escuchar el padre? Que se arrepentía de sus pecados. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta? Encontramos que lo único que el padre le dejó decir a este hijo fue: he pecado contra el cielo y contra ti. Mis queridos hermanos, de igual manera, ¿qué es lo único necesario para que una persona se acerque a Dios? ¿Qué es lo único necesario? Que reconozca su pecado, se humille y crea en el Señor Jesucristo. Nada más. No necesitamos darle más explicaciones. El Señor lo sabe. Pero necesitas humillarte genuinamente ante Dios. El Padre no lo dejó terminar. Con su arrepentimiento, con su confesión de pecado, con pedir perdón, era suficiente. ¿Qué hizo el Padre? Luego de aquello, versículos 22 y 23, el Padre lo vistió, le puso un anillo, le puso un calzado. Esta es una descripción de honra. El énfasis de estos versículos es mostrar el gran gozo del Padre por su Hijo. El Hijo tenía planeado pedir ser tratado como un trabajador más, pero su Padre lo recibió como un hijo, como alguien de honra, como alguien importante. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, quizás tú piensas, pero yo, ¿será que me puedo acercar a Dios? Estoy tan sucio. Puedes acercarte a Dios. Humíllate, reconoce tu pecado, pide perdón a Dios por tu pecado. Y acude, refúgiate en la obra del Señor Jesucristo. Por eso dice que lo vistió con ropas de honor. Mis queridos hermanos, tú para acercarte a Dios no necesitas vestirte, ¿sí? Fijemos la figura de este hijo. Este hijo no es que fue a una tienda y dijo, bueno, voy a buscar las mejores ropas para ir y que mi padre me vea lo más presentable posible. No, él solamente, voy a ir donde mi padre. ¿Quién se encargó de vestirlo? El Padre. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos así, sucios por nuestro pecado, miserables, inmundos. ¿Quién es el que nos viste? Dios. Dios. ¿Con qué vestimenta?
La Escritura dice que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Nosotros todos pecadores, pero Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo, te da las vestiduras de Cristo de tal forma que cuando Él te ve como uno de sus hijos, como a su Hijo amado. Lo vistió con ropas de honor, mandó matar el becerro más gordo, quizá aquel que fue reservado para una ocasión especial, pero ¿qué ocasión más especial podría haber? Su Hijo había vuelto. Mis queridos hermanos, el versículo 24 muestra cuál es la razón del gozo del Padre. Verso 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mis queridos hermanos, qué descripción. Esta es la descripción verdadera de aquel que está lejos de Dios. En primer lugar, aquel que está lejos de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Aquel que está lejos de Dios merece el juicio de Dios. Está muerto, no puede hacer nada por su realidad espiritual. Está perdido totalmente. Pero recuerden, en Cristo hay vida eterna. En Cristo hay perdón de pecados. Y el verso 24 termina diciendo: todos se regocijaron. ¿Cómo no regocijarse, verdad, mis queridos hermanos? ¿Cómo no sentirse feliz? El hijo perdido había vuelto. Así que el Padre habla a todos: vamos a hacer una fiesta, nos regocijemos, mi hijo ha vuelto. Y aquí entramos a nuestro último punto: el hijo mayor. Nuevamente la pregunta: ¿cómo no regocijarse, verdad? Lo natural debería ser regocijarse. Pero ¿qué hizo este hijo mayor? Versos 25 al 27. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Incluso este criado, este trabajador, muestra que entendía que había razón para festejar. Porque el criado le dijo: tu hermano volvió y tu padre ha hecho toda esta celebración porque tu hermano volvió bueno y sano. Esa es la noticia, ¿no? Esa es la noticia. El criado entendía que había razón para estar feliz. ¿Cómo reaccionó el hermano? Verso 28. ¿Cómo reaccionó el hermano? Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Es interesante cómo esta parábola describe el enojo del hermano. Porque dice que se enojó y se encaprichó y dijo: yo no entro. Esa no es una actitud bien infantil, ¿sí? Esa actitud de que cuando está enojado dice: no quiero entrar, ¿no? ¿Cuánto nos ha pasado con nuestros hijos, verdad? Que se enojan y no quieren hacer caso, no quieren entrar. Es una actitud infantil. Bueno, esta referencia es directa a los escribas y fariseos. ¿Recuerdan lo que hablábamos al principio? El Señor Jesús estaba rodeado de publicanos y pecadores. Y los fariseos le decían: ¿cómo te juntas con ese tipo de personas? Así que el Señor Jesús en esta parábola les está diciendo: ustedes son este hijo mayor. Ustedes son estos que deberían regocijarse, pero en vez de estar felices porque los pecadores están oyendo la palabra de Dios, están enojados. Están enojados. ¿Cuál es la razón de su enojo? Verso 29. La razón de su enojo. Él respondiendo dijo al padre, porque su padre le rogaba para que entre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo.
Muy bien, veamos las razones de su enojo. En primer lugar, dice, he trabajado tantos años para ti. Número 2, nunca he desobedecido tu mandamiento. ¿Qué es lo que este hijo estaba diciendo? Estaba reclamando de que su padre era injusto. Estaba diciendo, tú no eres justo. A este hijo que malgastó todo, le das todo. Y a mí, que soy perfecto, no me das nada. Dos cosas a señalar sobre esto, mis queridos hermanos. En primer lugar, la forma en la que este hijo se veía a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Este hijo se veía como el hijo perfecto. El hijo que había obedecido siempre. Y él decía, yo merezco eso. Mis queridos hermanos, el Señor está acusando a los fariseos de ustedes se creen perfectos. Ustedes se creen justos. Te pregunto, ¿te crees justo? ¿O reconoces que eres un pecador, pecadora? En segundo lugar, este hijo no solamente en esta declaración dice, yo soy justo, sino que en esta declaración está acusando al padre de que tú nunca me diste nada. Tú nunca me diste nada. Fíjense lo doloroso que pudo haber sido esto para el padre. Y esto lo vemos en el versículo 31, porque el padre le va a responder a este hijo que le está diciendo, tú nunca me diste nada. ¿Qué le dice el padre? Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es lo que le está diciendo el padre? ¿En serio, hijo? ¿Nunca te di nada? Todo este tiempo viviste en mi casa. Todo este tiempo comiste de mi comida. Todo este tiempo, todo lo que es mío, te perteneció. Y no te di nada. Mis queridos hermanos, ¿se dan cuenta? ¿No somos así? Cuando nosotros empezamos a mirar alrededor a los demás, lo que los otros tienen, y empezamos a quejarnos contra Dios y a decir, Dios, ¿por qué le das a Él eso? Y a mí no me das nada. Te pregunto, ¿en serio no te dio nada? Yo te veo aquí sentado con salud. Te veo aquí sentado con vestimenta. ¿Eso es nada? ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Eso es nada? Mis queridos hermanos, esto muestra cómo la ingratitud, cómo el descontento es un pecado peligroso que nos hace cuestionar la bondad de Dios. Cuando nosotros cultivamos en nuestro corazón un corazón descontento con lo que tenemos y todo el tiempo nos quejamos de lo que tenemos y de lo que no tenemos, eso se cambia ¿en qué? En cuestionar a Dios y su bondad. Y decir, tú no me das nada. Este padre le dice, ¿cómo dices que nunca te di nada? Si todo lo mío es tuyo. El versículo 32 termina con la conclusión de esta parábola. Era necesario hacer fiesta, hijo, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Conclusiones para finalizar, hermanos. Esta parábola del hijo pródigo nos señala que este hijo menor representa a aquel que está lejos de Dios. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo aún, déjame decirte que tu condición es estar lejos de Dios. No estás medio apartado, no estás medio lejos, estás totalmente apartado, totalmente lejos. Tu condición dice que es de estar muerto. No estás medio muerto, sino que estás muerto en tus delitos y pecados. No puedes hacer nada por ti mismo.
Esta es la condición de todo aquel que desprecia a Dios, que rechaza su gobierno, rechaza todo lo que Dios es. ¿Recuerdan al hijo? El hijo quiso irse lo más lejos porque no quería saber nada del Padre. Así es el corazón pecaminoso que se rebela contra Dios. No quiere saber nada de Dios. Esta es la condición de todo ser humano sin Cristo. Por tanto, recuerda, en primer lugar, si tú aún no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, esta es tu condición y te espera una eterna condenación. Pero hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados y va humillado, así como este hijo, a los pies del Padre Celestial. Pero también te hablo a ti, hijo del Señor, que ya creíste en Él. Recuerda que esta es la condición en la que te rescató el Señor. Eras así de miserable, éramos así de miserables pecadores, y aún así el Señor nos aceptó. Aún así el Señor nos recibió. Aún así el Señor, cuando fuimos a Él humillados por nuestro pecado, nos abrazó, nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús y nos revistió con la justicia perfecta de Cristo. Mis queridos hermanos, únicamente por un acto compasivo del Padre, únicamente por su gran misericordia, entendiendo de que nadie merece nada delante de Él, es que tú y yo podemos estar por su misericordia. Él nos salvó por su misericordia en Cristo. La palabra del Señor dice que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Finalmente, última conclusión, vemos a este hijo mayor que se enojó porque su hermano había vuelto. No seamos egoístas, mis queridos hermanos. Seamos empáticos los unos con los otros. Nos gocemos con los que se gozan. Riamos con los que ríen. Lloremos con los que lloran. Nos gocemos con aquellos hermanos que reciben bendición. Y mucho más, mi querido hermano, nos regocijemos si un pecador se arrepiente. Si hay alguien en este lugar, mi querido hermano, que ha entendido este mensaje, que eres pecador, que estás de camino al juicio eterno, recuerda que hay salvación para todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Ve a Cristo y habrá perdón de pecados. Hay perdón de pecados.